This is the beginning of Liberation Day in America. And what we're going to be doing is a 25% tariff on all cars that are not made in the United States. If they're made in the United States, there's absolutely no tariff. We start off with a 2.5% base, which is what we were at, and we go to 25%. Bueno, pues parte del mensaje del presidente Trump de esta tarde. Ya se empiezan a acumular reacciones internacionales al anuncio que hizo cuando adelantó la firma de ese decreto para activar el arancel del 25% a vehículos que no estén fabricados en Estados Unidos. En Europa hubo reacciones, en nuestro continente también. Quizá la más aguda es la que ha llegado del primer ministro de Canadá, Mark Carney. También hay que decir Canadá, un país que es socio comercial de Estados Unidos bajo el TEMEC o el USMCA, este acuerdo comercial renegociado, anunció que esta medida anunciada por Trump representa un ataque directo en contra de los trabajadores de Canadá. Dijo, vamos a defender a nuestros trabajadores, a nuestras empresas y a nuestro país juntos. Reconoció que la medida tendrá un efecto negativo. Dijo que los canadienses ya han superado el shock de la traición de Estados Unidos y que toca trabajar juntos para cada uno, que también ya se está trabajando para recaudar los fondos que surjan de aranceles de represalia que active Canadá para apoyar a los trabajadores canadienses y que se buscarán medidas de alivio para restar presión a compañías y trabajadoras. En tanto, este es el primer ministro de Canadá. El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, se encuentra de visita en Washington y anunció en su cuenta de X que por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum se reunirá con el secretario de Comercio, Howard Lutnick. México, hay que recordar, es el principal socio comercial de Estados Unidos. Un 80% de sus exportaciones se dirigen al mercado estadounidense. Y si hablamos de autos, México, Japón, Corea del Sur, Canadá y Alemania son los principales países de origen de los vehículos que son importados a Estados Unidos. También en Canadá, Flavio Volpe, presidente de la Asociación de Fabricantes de Autopartes, advirtió que la medida arriesgará a cientos de miles de empleos. En declaraciones a CNN, Volpe dijo que el presidente Trump está empecinado en arruinar al sector automotriz estadounidense y a sus aliados por razones que nadie ha podido comprender aún. Y dijo, si está empecinado a llevarnos al abismo, empujará con nosotros a 1 millón de trabajadores del sector automotriz de Estados Unidos. Estas son las reacciones de Canadá. Hubo reacciones desde la Unión Europea y esta tarde ya me acompaña el exsecretario de Economía de México, negociador del TEMEC, este acuerdo trilateral con Estados Unidos y Canadá, hoy también asesor para el sector privado en la renegociación del TEMEC y de la cual la verdad es que el presidente Trump no parece querer saber nada. Qué gusto saludarte, Ildefonso Guajardo. Buenas tardes. Este decreto se pudo haber firmado el día 2 de abril. No entendemos si las razones políticas se relacionan con otras cosas que llevaran a hoy a Trump a firmar este decreto. Pero ¿cuál es tu primera reacción? Sin duda, Gaby, que el timing de este anuncio tiene que ver con temas que se han puesto difíciles para la administración Trump, sobre todo en el famoso leak en materia de seguridad. Yo creo que la estrategia de comunicación es la más vieja práctica, haz ruido para que disminuya el impacto de otros problemas que traes, ¿no? Entonces es lo único que explica que se haya adelantado con respecto al anuncio del 2 de abril. Pero ya estando en el anuncio, pues claramente vemos en esto una vez más una definición en donde habla de un 25% de aranceles, fundamentalmente automóviles exportados a Estados Unidos, pero abre la puerta de que lo que se produzca en la zona USMCA solo pagará por aquella proporción que no sea hecha en Estados Unidos, lo cual te imaginarás que es un galimatías para poder hacer la contabilidad de qué porcentaje, una vez cumpliendo con el 75%, debería de pagar aranceles. Y esto lo hace anunciando otras medidas de beneficio a la industria automotriz norteamericana, que al ser exclusivas para las ventas en Estados Unidos, son violatorias también del acuerdo. Bueno, y hacia allá iba yo. Fíjate que revisando la cuenta de X en reacción a esta noticia, Marta Bárcena, embajadora eminente, dice, bueno, que las medidas de Trump hoy pues le dan directo a la columna, a una de las columnas vertebrales del TEMEC, que es el sector automotriz. ¿Coincides?
No, sin duda, pero no solo eso, sino que también se asocia a lo que hemos platicado en tus entrevistas, de que parece ser que el presidente Trump tiene una obsesión exclusiva con el sector arcerero y el sector automotriz, pero además tiene esta idea nostálgica que para el bienestar de Estados Unidos es bueno llevarlos en el túnel del tiempo hacia los 80s o hacia antes de los 80s, cuando el sector manufacturero en los países desarrollados era una pieza clave del desarrollo económico, cuando hoy el futuro está basado en la innovación, los servicios, la tecnología, la inteligencia artificial, y es donde los norteamericanos de hoy y del futuro quieren sus empleos mejor remunerados. Es clarísimo que hoy en día el mundo desarrollado está concentrado en sectores de alto valor y no en los temas tradicionales de manufactura. Esto es ir en contracorriente y es llevar a su pueblo hacia momentos del túnel del tiempo, a otras etapas productivas en América del Norte. Y dicho sea de paso, hay que recordar el tiempo que puede tomar instalar una fábrica, la planta de producción o ensamblaje, si es que queremos atender a lo que pide o quiere Trump, a su ilusión, pero al mismo tiempo estás obligando al consumidor a tener sí o sí un gusto específico, y tú sabes muy bien que los consumidores no cambian de la noche a la mañana de gustos y el bolsillo tiene que ver. Ahora, el presidente Trump dijo también esta tarde que los aranceles van a ser una medida permanente en lo que resta de su gobierno. ¿Y el TEMEC, Ildefonso? Yo primero te diría que lo único que va a contener al presidente Trump es la propia realidad. Cuando se enfrente con las consecuencias de sus decisiones y el ciudadano norteamericano tenga que pagar con inflación y con menos opciones de mercado, claramente esto va a ser un paquete muy, muy delicado rumbo a la elección intermedia, y eso desde el punto de vista político puede ser devastador, inclusive para su propia causa. Pero refiriéndote al tratado, yo nada más te recuerdo que previendo esta posibilidad de que usaran el truco de seguridad nacional por la 232, yo firmé unas cartas con Lighthizer para proteger al sector automotriz de esas decisiones. Y en ese anexo lo que decimos es que si llegaran a plantear un arancel para el resto del mundo, ese arancel primero habría un periodo de 60 días para empezar a ver su implementación en lo que pudiera impactar la zona del tratado del USMCA, y que claramente todo aquello que cumpla con la regla de origen del tratado debe ser exceptuado al 100% de aranceles. Se ha hecho en México, se ha hecho en Canadá o se ha hecho en Estados Unidos, mientras cumpla con la regla regional. No existe una regla de origen nacional como pretende instrumentarla Donald Trump para excluirte de aranceles. Pero adicionalmente, en esta definición, yo establecí una protección para 2.6 millones de vehículos sedán que no llegaran a alcanzar la nueva regla de origen y tenían un periodo de transición de 5 años que terminaría este verano para algunas empresas, y algunas negociaron alguna extensión. También estaría violando el acuerdo en ese tema. Así es que pues yo quiero ver al sabio que pueda diseñar un esquema tan complejo como para poder desmenuzar las partes que no necesariamente son producidas en Estados Unidos y pasarlas a un gravamen absolutamente violatorio. Lo que te puedo decir es que lo que he escuchado de la industria es que si se equivocan, pudiera haber un paro de los procesos de las cadenas de valor, impactando en la actividad día a día de la industria en los Estados Unidos, como en Canadá y en México. Me queda muy poco tiempo, Ildefonso, para cerrar. Mark Carney anunció algunas medidas para aliviar a las empresas y los trabajadores. ¿Es muy pronto, dirías tú, para que México haga lo propio? Y dame algunos datos para nuestra audiencia internacional para dimensionar la relevancia de este sector en México. Bueno, hoy en día México exporta más de 3 millones de vehículos sedán a Estados Unidos, 3.5, de los cuales prácticamente el 90% cumplen con la regla que el propio Donald Trump aceptó y negoció. Parecería que ahora él mismo se declara un mal negociador al no reconocerla. Y solo un 10% no cumple con la regla, cumple con la anterior regla y está en proceso de cumplirla. Yo creo que el daño es evidente, sería un golpe
fundamental al sector manufacturero mexicano, que nos pondrían mayores dificultades de las que ya estamos con una economía con cero crecimiento y las posibilidades de entrar en un proceso recesivo. Sin duda, una vez más Donald Trump lo hace justo algunos días antes de anunciar las tarifas generalizadas y lo que está diciendo, acérquense para poder negociar. Pues sí, nada está dicho o hecho hasta que está hecho. Vamos a ver qué pasa, incluso el 2 de abril. Ojalá te tengamos aquí. Gracias, Ildefonso. Buenas noches. Gracias, Gabriela, por la invitación. Buenas noches.